vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor, ¿verdad? Que su palabra obre en nuestras vidas, ¿verdad? Que su palabra no vuelva vacía y se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y se ponga por obra su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos una vez más, maravilloso Jesús, en esta tarde, Señor, que nos has concedido estar juntos, poder adorarte, alabarte, darte la honra y la gloria, mi Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor Jesucristo, por esa palabra, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, oh Dios, no vuelva vacía, sino caiga en buena tierra, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Abra sus sagradas escrituras. En Mateo, capítulo 28, y luego vamos a seguir a otros pasajes. Entonces, abra la Sagrada Escritura y leamos unidos estos versículos. Mateo 28, 19 y 20. Amén. Vamos a leerlo unidos. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pueden ocupar su lugar. La palabra del Señor nos dice: ir y hacer discípulos. Ahí está esta palabra siempre presente, está en presente, que siempre nosotros debemos de hacer discípulos. En el Nuevo Testamento nos enseña que todo creyente es un ministro, un creyente que ora, que ayuna, que lee la Biblia, es conocedor de la Escritura, que lee todos los días la Biblia para alimentar nuestra alma y poner por obra la palabra de Dios y tenerlo presente en nuestra mente y llevar un estilo de vida. El Espíritu Santo ha enriquecido a cada discípulo con alguna dotación especial de gracia divina, de la cual le hace potencialmente apto para ministrar a otros en el nombre de Cristo, para la gloria del Padre y en favor del crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Como he conocido personas creyentes que van y oran y los enfermos sanan y desde ahí ese enfermo se convierte a Cristo, se congrega a la iglesia. Así Dios usa. ¿Por qué? Porque ese cristiano está lleno del Espíritu Santo y está intercediendo y está orando por otras personas, por los vecinos, por los que sufren, principalmente por nuestra familia. Entonces, hay ministros que son llamados, ¿verdad? Como los pastores, los evangelistas, los misioneros que son llamados, que Dios los ha llamado, ¿verdad? A un trabajo especial y con más requisitos. Entonces,
es importante que nosotros hagamos discípulos. Porque llega un momento en que la iglesia después quedan puros viejitos. Y puros, y nada más puros hermanos ya grandes, con años. Yo llegué a pastorear hace años a una iglesia, estuve pastoreando una iglesia allá en Las Cañas Sala. Llegué y había varios, familias, había adultos grandes, mayores. Entonces, había niños, jóvenes, casi no había jóvenes, porque eran adolescentes, y así. Pero entonces llegó un año donde las familias emigraron, se fueron, una familia se fue a Estados Unidos, 2 familias se fueron a Monterrey, 3 familias se fueron a Monterrey. Y luego se empezaron a morir los viejitos, los señores grandes, hermanos. Se empezaron a morir. Ya fuimos quedando poquitos. Se fueron, ¿verdad? Y pues dije, ay Señor, y yo estoy orando, estoy intercediendo. Estábamos intercediendo que Dios restaurara familias, porque había gente que ya tenía años que ya no iba al templo. Oramos por eso. Y estamos orando para que Dios salvara, pero nos hacía falta y hacer discípulos. Entonces estábamos pidiéndole al Señor. Ya después de un tiempo de oración le digo a las hermanas, ¿saben qué, hermana? Vamos a ir a evangelizar. Vamos a ir a evangelizar, vamos a hablarles de la palabra de Dios, vamos a ser discípulos. Y nos fuimos en esa comunidad, yo creo que había como 500 habitantes. No era grande. Y nos fuimos casa por casa por casa. Encontramos a una familia que la evangelizamos, aceptó, y luego a la siguiente semana empezamos a darle a discipulado, darle lecciones. Y luego dice, no, ya no quiso, ¿verdad? Ni dijo que ya no quería, nomás ya no estaba, ¿verdad? Ahora que habíamos acordado, bueno, ya dejamos. Pero con el tiempo empezó a venir a la iglesia. Y de vez en cuando empezó a venir. Y ahora hace el año pasado me enteré de que ya se congrega. Gloria a Dios. Porque el trabajo no es en vano. No es en vano. Entonces, luego otra familia también vinieron al templo, dice una señora, mi hijo, dice, se está ahorcando anoche, yo quiero que ore por mi hijo, porque se andaba ahorcando ya tomado, dice, y se andaba ahorcando, se acostó en la máquina y se andaba ahorcando, y venía bien afligida, dolida la mamá. Oramos y le dijimos, mire, le gustaría aprender de la palabra de Dios, de la Biblia. Sí, ¿cuándo vamos? Venga, vaya el domingo porque ahí está mi esposo. Quiero que a mí con mi esposo nos hagan. Bueno, vamos. Y terminando la escuela dominical, nos fuimos a hablarle de Cristo, a enseñarle. Empezamos el discipulado. Y luego, así estaba el templo y pasaba ahí en la calle, pasaba y se iba a su iglesia católica. Ay, yo sentía dolor, ¿cuándo se va a convertir? Y sentía, y nosotros seguimos cada 8 días enseñando la palabra de Dios. A los 6 meses empezó a venir al templo. Y después de ahí se congregó y al siguiente año ya lo bajaron a las aguas. Se bautizamos. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque el trabajo no es en vano. Y la hermana es una hermana, se convirtió a Cristo. Ya ahorita lleva varias veces que lea la Biblia
porque empezó a leer la Biblia. Y luego empezaba a leer y veía las referencias, pues todas las referencias empezaba a leer. Sigue leyendo la palabra de Dios. Qué maravilloso Dios. Pero tenemos que ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscarlos como el Señor Jesucristo los busca. Y nosotros somos los instrumentos para ir y anunciar que Cristo murió y resucitó y viene el Señor. Entonces tenemos nosotros que hacer discípulos. Y cuando ya después yo quiero, cuando vi gente congregándose, gente nueva en la iglesia, ya veía más gente. ¿Verdad? Gloria al Señor. Luego los hermanos también invitaron a otra familia y también empezaron a venir a la casa de Dios. ¿Verdad? Entonces necesitamos seguir orando e intercediendo. Usted por sus vecinos, por la gente. Entonces hay principios bíblicos que nos motivan y nos demuestran la urgencia de compartir el Evangelio. El mandato de Jesús es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo 28:19. Dice que enseñemos a cumplir las cosas que Él nos ha mandado. Hagan, dice, discípulos. Hagan discípulos. Tenemos que ser discípulos. Hacer discípulos. Luego, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tenemos esta tarea de hacer discípulos. ¿Para qué? El Evangelio rápidamente se esparza el Evangelio. La realidad de la separación eterna de Dios. La petición del hombre rico. Fíjense el hombre rico ahí en Lucas 16, 27 y 28. El hombre rico rogaba, cuando el hombre rico estaba en el tormento, rogaba y decían que vengan. Primero pedían, ¿verdad?, que le metieran hasta el dedo, que le mojaran, pero no, ya no se puede hacer eso, ya no terminó, ¿verdad?, el reloj de Dios, ya no hay esperanza, él ya no tiene esperanza. Ya llegó al tormento y entonces, pero él decía, que envíen a mi casa para que les hablen y les adviertan a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan aquí al tormento. Él rogaba y dice, si alguien va de aquí, ¿verdad? Pues, no, sino que le oigan a los vivos y los profetas, a la gente que sea que los oigan. Porque pues a veces la gente no dice, no, pues viene ya que no, pues no, ¿verdad? Luego excusas. Bueno, entonces el deseo personal de compartir el Evangelio, ¿verdad?, es importante. Tener ese deseo de compartir el Evangelio, de contar cómo nuestra vida ha sido transformada. Fíjense que Dios ha puesto a mí el deseo de compartir la palabra del Señor desde que yo era un adolescente, a compartir la palabra del Señor. Luego, lo que también me ha motivado es sentido ese deseo de la gente, y nomás pienso cuando alguien muere y no aceptó a Cristo. A veces porque se le habló, pero no quiso y se fue al tormento. Digo, oh, Dios mío, ya se fue al tormento. Ya no hay esperanza. Y eso digo, ay, Dios no quiere que nadie vaya. Dios no ha venido, dice, para que todos procedan
al arrepentimiento. Entonces, tengamos el deseo de compartir el Evangelio. Pablo sentía la obligación de propagar el Evangelio, motivado por su amor a Dios y el llamado que Él puso en su vida. Dice, porque me es impuesta necesidad. Dice en la primera carta a los Corintios 9, 16 y 17. Entonces, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare, ay de mí. Entonces es importante anunciar el Evangelio. El tercero, el cuarto principio, el impulso y la dirección del Espíritu Santo. Hasta quienes están listos para recibir el Evangelio. Pablo dio el llamado en Macedonia. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, Pablo sentía la pasión, sentía de alcanzar a los perdidos. Él iba a buscar a los perdidos. Entonces, que imaginen que hay una enfermedad que es incurable. Muchas personas están muriendo cada día. Que es un egoísta. ¿Qué más pensaríamos? No quiere a las personas. Imagínense. ¿Cómo se sentirían, verdad, si supieran que la curación estaba disponible? Pero pudieron acceder a esta cura. Pero no pudieron porque se la guardó. No, nadie, ¿verdad? No tuvieron acceso. Pero gracias a la cura del Señor Jesucristo, gracias a Él, todas las personas tienen acceso. Y porque Dios nos ha salvado, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No oigo. ¿Mande? Y comunicar que Cristo, ¿verdad? Comunicar, dar a conocer el Evangelio de Cristo. Dar a conocer que Él tiene un lugar, que Él viene, ¿verdad? Que Él nos salva del pecado, nos salva de la condenación. Entonces, nosotros no solo deberíamos de guiar a las personas a convertirse en seguidores de Cristo, sino también que lleguen a ser hacedores de discípulos, ¿verdad? Es decir, que nosotros discipulamos, enseñamos y que ellos también enseñen a otros, ¿no? Y de esa manera se puede esparcir rápidamente el Evangelio. Hay cristianos que piensan que es el trabajo, no, ese es el trabajo del pastor, no, ese es el trabajo de aquellos, de los misioneros, de los evangelistas, no, pero es el trabajo de nosotros, ¿verdad? De todos los cristianos, todos los creyentes. Entonces, también los cristianos consideran que el evangelismo consiste en invitar a personas a la iglesia, esperando que el pastor los convencerá a dar su vida a Cristo. No tan solo vamos a invitar, vamos a ser discípulos. Primero, evangelizar, dar la palabra y luego a
acepta y vamos a empezar con esa una vez por semana. Nos ponemos de acuerdo y empezamos a darle lecciones, ¿verdad? Bueno, nuestros pastores ellos tienen material para ser discípulos, ¿verdad? Para dar plan de seguimiento a esas personas. Entonces, el deseo de Dios que cada seguidor de Cristo debe experimentar el gozo inmenso de compartir el amor de Dios con otros. Yo me gozo, siento paz en mi corazón, porque yo ya hablé de Cristo a las personas, ya hablé de Cristo. Estoy en un curso que se llama Iniciativa Timoteo, y ahí estamos aprendiendo a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, y estamos haciendo, ¿verdad? Dice, vayan a las calles, donde estén, en la calle, en el taxi, donde es parques, en su comunidad, sus vecinos, hablen del Evangelio, hablen de Cristo. Y ahí están. Y ahora he entendido y he aprendido más, y tengo en mi mente y en mi corazón que yo debo de abrir mi boca, a hablar y dar la palabra. Y hacer discípulos. Entonces, traer a otros a una vida de relación en Jesús es el llamado de cada discípulo, cada miembro del cuerpo de Cristo. Considere el texto de lo que ha oído. Dice en la segunda carta a Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cada seguidor de Jesús puede y debería iniciar compartir su historia con sus vecinos, con sus amigos. Es importante dar un buen testimonio, para que no nos reproche nadie, y seamos eficaces, seamos eficientes, no porque no vamos así, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que vivir en santidad para ser eficientes, ¿verdad? En comunión con el Señor, y Dios nos va a usar en este trabajo que Él nos ha mandado. A veces, pues yo antes se me dificultaba a mí presentarme con las personas. Bueno, a veces hay personas que son platicadoras, ¿verdad? Que no son creyentes y tenemos amistad con ellas, y pues a mí se me facilita y ya le presento el plan de salvación. Pero a veces con gentes que no, ¿verdad? No conocemos, con gente así, entonces se me dificulta, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le empiezo a decirlo? Entonces ahora yo les cuento mi historia. Fíjense, sí. ¿Quieren que les cuente mi historia? Voy a convertir. Les voy a contar la historia. Yo le digo a una persona, oye, buenas tardes, ¿cómo está? Y pues, oiga, y así a veces puso unas cuantitas palabras y digo, me gustaría que le contara mi historia y la historia de Dios. Y me dice, sí, y se dispone a ver, cuéntame tu historia, ¿sí? La mayoría de la gente, sí, a ver, y ese es mi folleto ahora, ya no dependo de los folletos. Primero mi historia, y si traigo, pues ya se los doy, ¿verdad? Porque a veces sí lo leen, a veces no. Pero yo le digo, a ver, oiga, ¿me gustaría que le contara mi historia? Sí, ¿cómo no? Y le escuchan. Y la mayoría, uno que otro no, pero la mayoría quiere escuchar mi historia y cómo me convertí. Yo quiero escuchar mi historia.
Y ella le dijo, mire, fíjese que yo vivía en Tantoyuca, yo soy de Tantoyuca, Veracruz. Ahí crecí y todo. Mi padre era alcohólico, ellos eran católicos, mi padre era alcohólico, maltrataban, golpeaban, y vivía, como dicen, un infierno. Y después teníamos un solar grande, creo que como de 20 por 40 y lo tuvieron que vender. Y nos fuimos a rentar a las colonias de Tantoyuca. Llegamos a una casa a rentar y también llegamos a vivir cerca de unos hermanos. Llegaron unos hermanos ahí. Y los hermanos, llegó una tía a rentar también ahí en la casa de los hermanos. A mi tía le daban ataques epilépticos. Y luego ella empezaron a orar por ella los hermanos. Y le dijo a mi mamá, fíjate, dice que a mí ya se me están quitando los ataques, casi ya se me están quitando. Los hermanos están orando por mí. ¿Sabes? Que a los varones dicen que ahí se les quita el vicio de tomar. ¿Por qué no vas tú? Dice, ahí, quien quite, ¿verdad? No pierde nada. Ven, prueba. Dice, sí, porque ya me cansé de vivir esta vida. Yo tenía entonces 11 años y éramos 6 de familia. Entonces fuimos, entonces mi mamá comenzó a ir y yo la acompañé y así. Y después de un año mi papá se dijo, yo quiero ir al templo también. Era bien difícil que él fuera. Pero Dios hizo, Dios le dio un sueño que fue tan impactante para él que él dijo, yo soñé que me quedaba, yo quiero ir con ustedes. Y empezó a ir. Y después del segundo año, mi papá fue transformado. No nos maltrataba y bueno, tanto, pero ya después ya era más, ya pensaba más para hacer las cosas, más tranquilo, se convirtió a Cristo. Y toda la gente, se tiraba las caras, y la gente inconversa. Entonces, mi mamá también fue salva, fue sana de su mente, su corazón. Empezó a ser una persona diferente, con la paz de Dios. Pero yo ya tenía como 12 años, pero yo me sentí, yo decía, yo no voy porque los acompaño, pero yo no. Yo no soy ellos. Entonces, pero saben, yo me encontraba amargada, yo me encontraba frustrada, yo me sentía harta, me estaba hastiada y yo me quería suicidar. Pero pues Dios no lo permitió porque Dios tenía un propósito para mi vida. Pero un día que me llevaba a la iglesia, un día escuché el mensaje. Y ese mensaje llegó a mi corazón, tocó mi corazón y me empezaron a salir las lágrimas. Y fue ahí, experimenté la presencia de Dios. Y ahí fue cuando yo acepté a Cristo. Desde entonces, yo creo que ya tenía como 13 años y medio. A los 15 años bajé a las aguas. El Señor me salvó. El Señor me salvó. Así fue como yo fui salva. Entonces, y ya les empiezo a dar el plan de Dios, ¿verdad? La historia de Dios, ¿verdad? De Romanos 3:23, por cuanto todos están lejos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Por eso hay muchos problemas en la familia, en todo el mundo. Buscan equivocadamente a la muerte, la adoración a la muerte. En vez de a Dios, ¿verdad? El diseño de Dios es perfecto. Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos. Y les dio una advertencia. Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza y los hizo perfectos. Pero ellos les dio una advertencia y ellos desobedecieron. Y se abrió la puerta al mal, ¿verdad? Se abrió la puerta al mal y empezó, ¿verdad? Entonces empezó desde ahí, ¿verdad? El pecado, la maldad. Pero dice la palabra, un hombre pecó, un hombre pagó. Ese fue el Señor Jesucristo. Nos abrió la puerta, nos vino el hombre estaba separado de Dios
Y Él nos vino a reconciliar. Él nos vino a amistad con el Padre. Gracias al Señor Jesucristo que murió y resucitó. Él murió y resucitó. Leo San Juan 13:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo, si confieso, usted dice en primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas que tiene que hacer, digo la persona: creer y arrepentirse. ¿Le gustaría aceptar al Señor Jesucristo? Y ya dicen sí o no. Y ahí terminamos, ¿verdad? Y así termino. Sí, sí que sí. Bueno, les voy a enseñar la palabra de Dios para la próxima semana. Bueno, sí, ya nos ponemos de acuerdo qué día. Y número de teléfono y todo. Entonces así cuento mi historia. Usted puede contar su historia. Si quiere anotar cómo era antes, cómo estaba antes, cómo está después, su vida, cómo era antes, cómo llegó a conocer el Evangelio y ahora cómo vive, ahora que tiene el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así nuestra historia. Y ahora ya no se me... Yo no así. Y ya estoy ahí en la parada esperando el taxi y ahí aprovecho para contar mi historia. Y así. Entonces compartamos el Evangelio de Cristo. Jesucristo promete que Él nunca nos abandonará cuando hacemos discípulos en obediencia a su mandato. Es urgente compartir el Evangelio. Alrededor del mundo muere cada persona por segundo sin saber la oportunidad de vida eterna que hay en Jesucristo. Entonces tenemos que ver las personas como Jesús las ve. Como cuando vio el Señor Jesús, dice en Mateo 9:36, vio la multitud. Dice, al ver, tuvo compasión de ellas. Tu compasión. Debemos amar, porque Cristo nos ama, y amar a las personas y darles el Evangelio, porque no sabemos si esa persona al rato, mañana, se va a morir y no le compartimos el Evangelio. Ay, como le dijo una señora en Taquín, miren, que le empiezo a hablar de Cristo. Y no, si gusta, yo le puedo enseñar la palabra para que usted conozca el Evangelio de Cristo, lo que es el Evangelio. Pero no, se lo voy a decir a mi esposo. Que usted tiene que decidir, porque la salvación es personal. Y ya no me dijo nada. No tardó mucho. Se murió. Ella estaba enferma de los riñones. Después me enteré que estaba enferma de los riñones. Se murió. Pero yo ya cumplí. Como dice Ezequiel, ve y háblales. Dice en Ezequiel 37, háblales. Miren, hablen, amonesten al que ya conocen, para que se afirme y busque a Dios. Y el que no, háblenle para que se convierta. Yo te he puesto por atalaya. Que vayamos, que le hablemos, porque yo la sangre se la demandaré. Es algo fuerte lo que dice Ezequiel. Mira, de eso Dios, cuando el Señor me llamó al ministerio, esa palabra fue la que estuvo siempre, me puso en mi mente, y al abrir la palabra del Señor yo veía eso. Y yo decía, yo tengo que hablar de Él, tengo que hablar de Él, tengo que compartir su palabra. Entonces, hable de Cristo con sus amistades, cuentes cómo se convirtió a Cristo, santifíquese, ore más, ayude más, para que usted tenga fuerza espiritual y pueda hacer la voluntad de Él, ir venciendo toda tentación
y hacer su voluntad, que no haya ninguna tacha en nosotros, que nadie nos reproche, ¿verdad? Ay, pidió prestado y no pagó. ¿Y cómo va a hablar usted del evangelio? No. Ay, dijo una mentira. No, es mentira, ya no le creo nada. ¿Cómo? No, yo a veces digo, voy a pasar. Y digo, esto ya se me hace tarde. Ay, Dios mío, no, ni modo, no importa. Ya di mi palabra y tengo que cumplir. Y ya voy. Y ay, pero quién sabe si está la persona. Pues ni modo, está usted, yo tengo que cumplir con mi palabra. Sí, ya cumplí. Bueno, yo ya cumplí con mi palabra, ¿verdad? Ser creyentes de palabra y hecho. ¿Verdad? Dice la palabra es misma. ¿Para qué? No haya ninguna tacha. Tener integridad, ser rectos. Uno de los valores que hemos aprendido y que siempre deben de estar en nosotros es la oración es prioridad. La oración es prioridad. Entonces usted es invitado y tiene el privilegio de ser la respuesta a la oración de alguien. Se da cuenta de que Dios ya está obrando detrás de la escena en la vida de las personas alrededor, preparando sus corazones para responder al evangelio. Ahorita hay mucha gente, hermanos, que se está muriendo de cáncer. Algunos ya no duran mucho, ya cuando se viene a enterar ya les falta poco para ya morirse. Qué triste. Y unos no saben, nadie les ha enseñado el evangelio de Cristo. Una cosa es hablar, invitar al templo. Otra cosa es enseñar a ser discípulos. Así que hagan discípulos. Dice que yo en Tajín así voy casa por casa y llegué a una casa, a un hogar, y empecé a hablar de Cristo y empecé a enseñarles. Y la señora dice, ay, qué bonito. Después dice, ¿por qué tú no vas con mi hermana? Su hermana vive en la laguna. ¿Por qué no vas con mi hermana? Ven con mi hermana, dice, ella no va a la iglesia católica. Y que voy a visitarla, y empecé a platicar con ella, y ya me recibió, y aceptó a Cristo, le conté la historia y aceptó a Cristo. Entonces dice ella, ¿sabes? Dice, mi hija está enferma. Yo quiero que vayamos a Plan de Hidalgo a visitarla. Pues vamos, y que voy. Dice, mi hija va a la iglesia, pero no sabía realmente qué iglesia iba, pues a la católica. Y ya fui. Y que llego allá, llegamos y que me va contando su hija que ella ya tiene a Cristo en su corazón, que Dios la sanó. Dice que a ella le salían llagas por todo el cuerpo, le hacían brujerías y ya a su esposo ya la andaba matando, se andaban separando. A su esposo le hablaron de Cristo, él aceptó y le dijo a su esposa, vamos a ir al templo. Y comenzaron a ir al templo, y así fue. Señora sanó y se convirtió a Cristo. Dice, ¿sabe qué, hermana? Yo siempre he estado orando de que a mi madre le fueran a hablar de Cristo, que le fueran a dar el evangelio, que le fueran a enseñar. Y yo soy la respuesta a esa oración. Y así ustedes pueden ser la respuesta a esa oración. Entonces, qué maravilloso es el Señor. Hagamos discípulos. ¿Quiere hacer discípulos? Hay que hacer discípulos. Y Dios va a usar su vida. Deje que Dios use su vida para la gloria del Señor. Ponga sobre sus pies y vengan aquí al altar. Vamos a orar, vamos a interceder. ¿Verdad? Muchas de nuestras familias aún no han querido, ¿verdad? No han aceptado interceder por ellos. Mas si alguien les va a ir a hablar también, o alguien les ha hablado, ¿verdad? Alguien. A veces la persona no a la primera, a veces tienen que pasar muchas personas. Como allá, fíjense, a mí me sigue animando mucho porque
Dice una señora que se convirtió en testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová siempre han pasado su casa y los rechazaron, pero hubo un día que ella se sentía mal, que estaba dolida, su esposo la dejó y entonces se sentía muy mal y un día los recibió. Por eso nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Cristo, no dejemos de hablar de Él, de compartir su evangelio. Pásenle aquí al altar y elevemos al Señor clamor, elevemos al Señor y le digamos que Él use nuestra vida para llevar el evangelio.